En los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a desclasificar información relacionada con fenómenos aéreos no identificados. Al mismo tiempo, Hollywood vuelve a poner el tema sobre la mesa, con nuevas películas y documentales. Y precisamente mientras Steven Spielberg estrena El Día de la Revelación, una película inspirada en el fenómeno OVNI, nos pareció el momento perfecto para regresar al caso que prácticamente lo inició todo. Porque independientemente de lo que cada uno crea, sí existe una historia que cambió para siempre la forma en que el mundo mira al cielo. Esa ocurrió en el verano de 1947 y lo más extraño de todo es que el misterio no comenzó con un testigo anónimo, no comenzó con una fotografía borrosa. Es más, ni siquiera con un investigador. Comenzó con el propio ejército de los Estados Unidos. Porque durante unas horas de julio de 1947, el ejército afirmó haber recuperado un disco volador. Y aunque aquella historia cambiaría pocas horas después, la pregunta nunca desapareció. ¿Qué fue lo que realmente cayó en Roswell? Esta noche vamos a viajar hasta un pequeño pueblo en Nuevo México, que sin proponérselo terminó convirtiéndose en el escenario del misterio más famoso del siglo XX. Y quizá lo más fascinante de toda esta historia es que casi 80 años después seguimos sin ponernos de acuerdo sobre lo que ocurrió en julio de 1947. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 2 años antes y Estados Unidos comenzaba a mirar con preocupación hacia otros enemigos, por ejemplo la Unión Soviética. La Guerra Fría apenas estaba comenzando y el cielo se había convertido en motivo de preocupación. Bombarderos, misiles, experimentos secretos. La amenaza ya no parecía venir solamente por tierra, podía llegar desde arriba. Y precisamente durante aquellos meses comenzaron a multiplicarse los reportes de objetos extraños en el cielo. Reportes de pilotos, policías, agricultores y ciudadanos comunes. Personas que aseguraban haber visto algo que no podían explicar. De hecho, fue durante ese verano cuando una de las expresiones comenzó a aparecer constantemente en los periódicos: platillo volador. Y mientras todo el país miraba hacia arriba, un ranchero llamado William Brazel estaba a punto de encontrar algo que cambiaría la historia para siempre. Brazel era un hombre sencillo, no era militar, no era científico, ni mucho menos alguien interesado en este tipo de misterios. Administraba su rancho como lo había hecho durante muchos años, pero después de una tormenta que ocurrió durante los primeros días de julio, Brazel salió a recorrer sus tierras y encontró algo extraño: fragmentos metálicos esparcidos por una gran extensión. Algunos eran brillantes, otros extraordinariamente ligeros. Y aunque con el paso de los años surgirían historias sobre materiales capaces de recuperar su forma original, lo cierto es que incluso dejando a un lado todas esas versiones, había algo evidente. William Brazel sabía que aquello no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y por eso hizo lo que cualquier persona razonable hubiera hecho: lo reportó. Sin saberlo, acababa de poner en marcha una historia que casi 80 años después continúa generando preguntas. Y fue precisamente ahí cuando el ejército encontró
o más bien entró en escena. Lo que William Brazel no imaginaba era que aquella historia estaba a punto de salir del desierto. Cuando las autoridades locales conocieron el hallazgo, comprendieron rápidamente que aquello estaba fuera de sus manos. Si algo había caído del cielo, el ejército debía encargarse. Y no cualquier ejército. Recordemos que en Roswell se encuentra una base militar. Y no cualquier base militar. Ahí se encontraba estacionado el grupo de bombardeo 509. La misma unidad que años antes había participado en las operaciones nucleares más importantes de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, no se trataba de soldados improvisados. Eran algunos de los hombres más preparados de todo el país. Entre aquellos se encontraba el mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia y experto en identificar tecnología militar. Precisamente por eso, su participación terminaría convirtiéndose en una de las piezas más importantes del rompecabezas. Los militares llegaron al rancho, inspeccionaron la zona y comenzaron a recoger los fragmentos. Algunas versiones posteriores afirmarían que los restos se encontraban dispersos a lo largo de varios cientos de metros, como si algo se hubiera desintegrado antes de llegar al suelo. La recuperación se realizó rápidamente, y eso, con el paso de los años, sería uno de los detalles que más llamaría la atención, porque siendo sinceros, aquella operación parecía demasiado importante para tratarse simplemente de un globo meteorológico. Pero lo verdaderamente extraño todavía estaba por ocurrir, porque mientras los restos eran trasladados a la base aérea de Roswell, alguien tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. El 8 de julio de 1947, la base emitió un comunicado oficial, un comunicado que recorrió Estados Unidos en cuestión de horas. Y en aquellas pocas líneas contenían dos palabras que jamás desaparecerán de esta historia: platillo volador. No un globo, no un objeto meteorológico, no un artefacto convencional. Estaban hablando de un disco volador. Y aquí hay algo que hace a Roswell diferente de prácticamente todos los casos relacionados con los ovnis. Porque normalmente estas historias comienzan con rumores, con fotografías borrosas, con relatos de testigos. Pero Roswell comenzó con una declaración oficial del ejército de los Estados Unidos. No fue un periodista, no fue un investigador, fue el propio ejército de los Estados Unidos. Y durante unas horas, eso fue exactamente lo que millones de personas creyeron: que Estados Unidos había recuperado un disco volador. La noticia se propagó rápidamente, los teléfonos comenzaron a sonar, los periodistas preparaban titulares. Los reporteros querían respuesta, y mientras todo eso ocurría, algo parecía estar saliendo terriblemente mal. Porque si aquello era realmente un disco volador, se trataba de uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad. Pero si no lo era, entonces alguien acababa de cometer uno de los errores más extraños en la historia militar de los Estados Unidos. Y apenas unas horas después, la historia cambiaría por completo. Y efectivamente, la historia cambió. Porque apenas unas horas antes, el ejército hablaba de un disco volador. Y ahora, la versión era completamente diferente. El hombre encargado de presentar era el general Roger Ramey, uno de los oficiales más importantes de la Fuerza Aérea. La explicación parecía sencilla, demasiado sencilla. No había ningún disco volador, no había nada extraordinario. Todo se reduciría
a un simple globo meteorológico. Y para demostrarlo, los militares organizaron fotografías, periodistas, cámaras y unos restos aparentemente comunes: papel metálico, varillas, fragmentos que a simple vista no tenían nada de especial. Y el mensaje era claro: no había ningún misterio, y esto era un caso cerrado. Y probablemente para la mayoría de las personas aquello bastó, aquello fue suficiente. La noticia desapareció de los periódicos y el mundo siguió adelante. Y Roswell parecía destinada a convertirse en una curiosidad más de la posguerra. Pero había un problema, porque incluso aceptando la explicación oficial, seguían existiendo preguntas difíciles de ignorar. Si todo había sido un globo meteorológico, ¿por qué enviar personas de inteligencia? ¿Por qué movilizar una de las bases más importantes del país? Y sobre todo, ¿cómo era posible que el propio ejército hubiera hablado primero de un disco volador? Porque estamos hablando de hombres entrenados, especialistas, personas acostumbradas a identificar aeronaves y tecnología militar, no de aficionados observando luces en el cielo. Y esa simple contradicción terminaría convirtiéndose en el verdadero corazón de este misterio. Con el paso de los años, Roswell comenzó a desaparecer de la conversación pública. Las explicaciones oficiales ya estaban dadas y durante décadas el caso pareció permanecer enterrado, hasta que algo inesperado ocurrió. 30 años después, uno de los protagonistas decidió volver a hablar, y no era cualquier protagonista, era Jesse Marcel, el mismo oficial de inteligencia que había participado en la recuperación de los restos en 1947. Y cuando finalmente concedió entrevistas en 1978, sus declaraciones sorprendieron a muchas personas, porque según Marcel, aquello que recuperaron en el rancho no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y eso era importante, porque Marcel no era un escritor de ciencia ficción, no era un investigador de ovnis. Su trabajo consistía precisamente en identificar tecnología militar. Era la clase de persona que debería haber reconocido un globo meteorológico inmediatamente. Sin embargo, décadas después seguía convencido de que los restos recuperados no correspondían a nada convencional. Y había algo más. Según sus declaraciones, los materiales mostrados posteriormente a la prensa no eran los mismos que él había recogido en el desierto. Aquella afirmación volvió a abrir el caso, porque entonces las probabilidades parecían reducirse a dos: o Jesse Marcel estaba equivocado o alguien había cambiado la historia. Y como suele ocurrir con los grandes misterios, esta pregunta terminó generando mucho más, porque con el paso de los años comenzaron a aparecer nuevos testimonios, nuevas historias y nuevos personajes. Algunos afirmaban haber escuchado conversaciones extrañas, otros hablaban de movimientos militares inusuales, y poco a poco Roswell comenzó a transformarse. Ya no era solamente una historia sobre unos restos encontrados en el desierto. Ahora también era una historia sobre secretos, sobre silencios y sobre personas convencidas de que el gobierno nunca había contado toda la verdad. Pero sería otra historia la que terminaría convirtiendo a Roswell en una leyenda. Una historia mucho más controvertida, la historia de los supuestos cuerpos recuperados. Con el paso de los años comenzaron a aparecer historias todavía más sorprendentes, historias sobre una segunda zona de impacto.
sobre operaciones militares realizadas durante la noche y sobre todo relacionadas con cuerpos. Sí, los famosos cuerpos de Roswell. Y aquí conviene hacer una pequeña pausa, porque a diferencia del comunicado del disco volador que realmente existió, o de Jesse Marcel que efectivamente participó en la recuperación de los restos, la historia de los cuerpos pertenecen a la parte más controvertida del caso. No existen fotografías verificadas, no existen documentos oficiales que la confirmen. Lo que sí existen son testimonios, relatos de personas que años después aseguraron haber escuchado o presenciado algo extraordinario. Uno de los nombres más conocidos es el de Glenn Dennis, un trabajador funerario de Roswell, que décadas más tarde afirmó haber recibido llamadas inusuales desde las instalaciones militares. Según su relato, una enfermera le describió pequeños cuerpos con características anatómicas extrañas, pero aquí aparece un problema. La existencia de aquella enfermera nunca se pudo confirmar, y eso ha provocado que hasta el día de hoy esta parte de la historia siga dividiéndose en opiniones. Para algunos representa una pieza fundamental del rompecabezas, para otros simplemente es una historia imposible de verificar. Y siendo honestos, ambas posturas tienen argumentos razonables, porque si algo ha demostrado Roswell a lo largo de todos estos años es que resulta extremadamente difícil separar los hechos comprobados de la historia que fueron apareciendo con el paso del tiempo. Y mientras esas historias sigan creciendo, el gobierno estadounidense decidió volver a intervenir, y esta vez lo haría con una nueva explicación. Una explicación que para muchas personas resolvería finalmente el misterio. Y entonces el gobierno empezó a hablar del proyecto Mogul. Y fue precisamente en los años 90 cuando el gobierno estadounidense decidió volver a hablar sobre Roswell. La presión era enorme, libros, documentales, investigadores, programas de televisión, y una pregunta que seguía apareciendo una y otra vez: ¿qué fue lo que realmente cayó en Nuevo México en 1947? La nueva respuesta fue diferente. Ya no hablaban de un globo meteorológico. Ahora aparecía el nombre de un proyecto ultrasecreto de la Guerra Fría, el proyecto Mogul. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque por primera vez el gobierno reconocía algo importante: aquellos restos sí pertenecían a una operación clasificada. No se trataba de un simple globo meteorológico como se había dicho originalmente. Proyecto Mogul era un sistema diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas mediante una serie de globos equipados con instrumentos especiales. Y siendo sinceros, muchas piezas parecerían encajar. La rapidez con la que actuó el ejército, el secretismo, la participación de personas de inteligencia, la necesidad de mantener la operación hasta cierto punto oculta, todo eso con esta nueva explicación parecía tener sentido. Y para mucha gente aquella explicación fue suficiente. Caso resuelto. Pero no para todos, porque incluso aceptando Proyecto Mogul seguían existiendo preguntas incómodas. ¿Por qué el comunicado original habló de un disco volador? ¿Por qué las versiones cambiaron de una manera tan repentina? ¿Y por qué Jesse Marcel siguió insistiendo durante décadas en que los restos no eran lo que aparecían en las fotos oficiales? Y sobre todo,
cómo pudo producirse una confusión tan grande en una de las bases más importantes del país. Y quizá ahí se encuentra la razón de por qué Roswell sigue vivo. Porque al final Roswell nunca fue solamente una historia sobre extraterrestres. Tampoco fue una historia sobre cuerpos. Ni siquiera sobre platillos voladores. Roswell terminó convirtiéndose en una de las historias sobre secretos, sobre información, sobre versiones oficiales y sobre la enorme dificultad de saber qué ocurrió realmente cuando una misma historia cambia varias veces de versión. Han pasado casi 80 años desde aquel verano de 1947. William Brazel ya no está, Jesse Marcel ya no está, y la mayoría de los protagonistas desaparecieron hace décadas, y aún así Roswell continúa aquí, más vivo que nunca. Cada generación vuelve a descubrirlo, cada generación vuelve a hacerse exactamente la misma pregunta. Insistimos, ¿qué fue lo que realmente cayó en el desierto de Nuevo México? Quizá todo se reduzca a un proyecto militar secreto y a una cadena de errores que terminaron alimentando una leyenda. Y honestamente, esa posibilidad merece ser tomada en serio. Pero incluso aceptando todas las explicaciones oficiales, hay algo que sigue siendo difícil de ignorar: la velocidad con la que cambió la historia. Cada contradicción, las declaraciones posteriores y esa incómoda sensación de que durante unas horas de julio de 1947 alguien dentro del ejército creyó estar observando algo extraordinario. Tal vez nunca sepamos exactamente qué fue, y quizá ese sea el verdadero legado de Roswell. Porque el misterio no necesariamente está en una nave, ni en un cuerpo, ni en visitantes de otros mundos. El misterio está en la duda, en esa pequeña grieta que aparece cuando una historia cambia demasiadas veces. Y mientras existan preguntas sin responder, Roswell estoy seguro que seguirá vivo. Porque al final, lo que mantiene vivo a Roswell no es la evidencia, es la incertidumbre. ¿Y ustedes qué creen que haya ocurrido aquella tarde de 1947 en Roswell? Los leo en los comentarios, y si disfrutas este tipo de historias sobre misterios, expedientes olvidados y preguntas que han sobrevivido al paso del tiempo, los invito a suscribirse a La Llamada del Miedo, porque apenas estamos comenzando y todavía quedan muchas historias que contar. Nos vemos el próximo capítulo.